esta palabra. Dile al que está al lado, no me desconcentres. No me desconcentres. Dile, sacude al que está al lado, no me desconcentres. Gloria al Señor. El Señor es bueno y maravilloso. Vamos a darle un aplauso al Señor nuevamente. Ese aplauso fuerte, hermano, fuerte. Hay historia, hay historia. Y se escucha allá en los cielos. Tiemblen, Señor. Gloria al Señor. Y hoy quiero compartir este mensaje que se encuentra en 2 de Corintios 4, de 2 al 10, como lo estuvo leyendo la hermana. Y este mensaje tiene como título La verdadera identidad y fortaleza en Cristo. ¿Cómo se llama el título? La verdadera identidad y fortaleza en Cristo. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Voy a leer nuevamente el pasaje que leyó nuestra hermana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 de Corintios del 4, del 2 al 10. Dice la palabra del Señor. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo quiero confirmar este primer versículo del capítulo 2 con este pasaje de Mateo 4, que muchos ya lo hemos escuchado, donde nos habla de la tentación del enemigo hacia Jesús. Dice que en Mateo 4 dice que el enemigo, cuando Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, dice que llegó el enemigo tentando al Señor, donde le dijo esto. Dice que le dice el enemigo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No era una afirmación que el enemigo le estaba haciendo a Jesús. Sí, era una distracción para hacerlo tentar a él. Y es por eso que yo quiero irme a este versículo para confirmar este primer capítulo del 2, donde aquí él nos habla de que no manifestemos de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que el enemigo quiso
hacer delante de Jesús. Afirmar algo que no existía en la palabra. Pero Jesús, siendo el Dios, sabía el conocimiento de la palabra, hermano. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos de conocer la palabra de Dios para no ser engañados, para no conspirar contra la palabra de Dios. Eso fue lo que quiso hacer el enemigo con Jesús. Y eso fue lo que respondió el Señor, porque la palabra era verdad lo que decía el Señor, no lo que él estaba conspirando contra la palabra, tentando al Señor. Y vámonos a 2 de Corintios 2:17 para confirmar este primer capítulo de 2 de Corintios 4:2. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:17, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, hermanos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que dice que la palabra es viva y eficaz, que la palabra nos redarguye, la palabra nos guía, la palabra nos confirma, la palabra nos inquieta. Y eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra mentalidad. Porque nosotros, conocedores de Cristo, tenemos que ser esa luz, aquel que todavía no ha entregado su corazón al Señor. Que tenemos que ser esa luz. Porque si nosotros estamos en Cristo, estamos viviendo la palabra no puede ser conspirada a algo que no estamos viviendo, porque se convierte igual como Satanás, que Dios lo respeta hasta ahora, porque él quiso conspirar contra la palabra diciendo algo que no era correcto, sino era para afirmar algo en la humanidad para hacer tentar a Jesús. Pero como Jesús, y por eso que Jesús es un ejemplo de nosotros, hermanos, porque él pasó por todo eso, y por eso que Jesús nos recalca aquí en la palabra de que nosotros tenemos que conocer la palabra. Y más que conocerla, vivirla, porque muchos la conocemos pero no la vivimos y conspiramos contra la palabra del Señor, porque entonces, como dice aquí el versículo 17 de 2 de Corintios, donde dice aquí: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Por qué? El Señor lo que quiere es que nosotros practicamos la verdadera palabra, la verdad de Cristo. Y a través de esa verdad vamos a ser transformados para que otros puedan ver esa luz que hay en cada uno de nosotros. Que la palabra nos cambie, que la palabra nos exalte en esa luz aquellos que todavía no han entregado el corazón al Señor. Que seamos esa luz en medio de las tinieblas. Que a través de la palabra seamos convertidos verdaderamente. Que sea la palabra del Señor en nuestra vida, no nosotros mismos predicando a nosotros mismos. Que sea la palabra que primero nos redarguye nuestra vida. Que sea la palabra que nos corrija primeramente a nosotros, a cada uno de nosotros, para poder nosotros portar esa luz a través de la palabra. Por eso que el Señor dice: la palabra es viva, porque tiene que inquietarnos, la palabra nos tiene que ayudar a guiarnos, la palabra nos tiene que corregir, la palabra nos enseña. Por algo el Señor dice en su palabra eso, porque es la palabra, con la ayuda de nuestro Dios, la ayuda de Él, que fue el mejor ejemplo, es la que nos va a ayudar a vencer todas las pruebas, todos los obstáculos que se nos pueden. Porque si Él, siendo el Hijo de Dios, y fue tentado por el mismo Satanás, que Dios lo respeta, ¿qué se espera de nosotros, hermanos, que estamos en la humanidad? Por eso que es la palabra la que nos va a hacer cada día levantarnos, cada día seguir adelante en medio de las tribulaciones, por medio de la palabra. La palabra es la que nos va a ayudar a fortalecernos, la palabra es que nos va a ayudar a cada día tener esa fe. Porque si Jesús lo hizo, es nosotros, por eso se convirtió en hombre, por eso que era 100% discípulo, porque Él lo hizo, porque si Él lo hizo, nosotros lo podemos pasar. Estamos en Cristo, podemos pasar todos esos obstáculos, pero siempre poniendo la palabra y poniendo al Señor
dentro de nosotros. Porque la palabra es la que nos va a hacer libre, como un versículo que me encanta el hermano Abba, que dice, y la verdad os hará libre, porque la palabra nos va a hacer libre de toda cosa. Y a través de la palabra es que podemos proyectar esa luz, podemos proyectar esa verdad ante los ojos del mundo, ante nosotros mismos. La palabra nos va a enseñar a nosotros mismos que no estamos bien delante de Dios. La palabra nos va a confirmar que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios, que aunque estamos viviendo la palabra, que estamos leyendo la palabra, pero no la estamos viviendo como Dios quiere que la vivamos. Y me incluyo yo, hermana, no la estamos viviendo, estamos siendo incrédulos ante la palabra del Señor, porque no estamos viviendo la palabra. Y ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. El enemigo no pudo vencer al Señor. ¿Por qué? Porque él estaba plantado en la palabra, a pesar que él era el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Rey de Señores, pero él obedecía a su Padre. Él obedecía a su Padre, la obediencia entre todos. La obediencia a su Padre a través de esa palabra. Eso es lo que lo fortalecía a él, porque él era muy obediente y eso es lo que él quiere. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Pero tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y alimentarnos de esta palabra, que es la que nos va a ayudar a enfrentar todas las adversidades que se nos presentan en la humanidad. Que no seamos iguales, sino dar el ejemplo a otros que también están equivocados, a otros hermanos, decirles, pero a veces muchos hermanos no les gusta la corrección, y por eso que la palabra lo dice, nos corrigen, pero es por la humanidad, porque todavía tenemos la humanidad, como dice aquí, en Corintios lo dice 2:17. Yo cuando leí ese versículo santo, ese versículo me redarguía cada vez que lo decía, no seamos como muchos, sino que con sinceridad delante de Dios hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, o sea, que seamos sinceros primero delante de Dios para poder proyectar esa palabra. Porque si no somos sinceros delante de Dios, fácilmente yo le digo, el Señor me conoce, pero yo puedo engañar a hermana Jackie. El Señor nos conoce, dice, sobre toda cosa guarda nuestro corazón, Señor, porque dice que Él conoce el corazón de nosotros más que nadie, o sea, Él es el que nos conoce. Así que yo puedo engañar a cualquier hermano con la palabra, haciendo creer que tiene la palabra, y sin embargo, delante de Dios yo no estoy viendo la palabra. Voy haciendo un tiempo delante de Dios, porque yo tengo que primero ir delante de Dios para después proyectar yo ante el mundo lo que yo estoy viviendo delante de Dios. Porque yo puedo engañar al mundo diciendo que yo soy, que conozco, sin embargo delante de Dios yo no soy nada, o sea, no voy proyectando nada delante de Dios. Dios me conoce más que todas cosas. Entonces aquí yo tengo que ir primero delante a ese que está allá arriba, para después yo proyectar, para que después entonces usarme y yo proyectar esa palabra ante el mundo. Porque dice que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque si yo no cambio mi manera de pensar, tampoco puedo cambiar mi manera de vivir. Porque si yo pienso en la humanidad sin vivir la palabra, entonces yo no puedo caminar bien delante de los ojos de Dios. Yo no puedo proyectar lo que yo no soy. Yo no puedo imitar lo que yo no porto. Yo no puedo dar lo que yo no porto si no estoy viviendo lo que yo necesito vivir delante de Dios. Yo no voy a llevar algo que yo no porto, ni puedo dar algo que yo no tengo si yo no primero no me presento delante de Dios. Y por eso que a veces el Señor pone personas en tu vida, pero es porque el Señor a veces quiere trabajar esa área. Quiere trabajar esa área, quiere prepararte en esa área. A cada uno de nosotros el Señor nos prepara en diferentes áreas. En cada prueba son diferentes en nuestra vida, pero lo que el Señor nos quiere decir en esto es que nosotros no seamos ocultos y vergonzosos, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad recomendemos a toda conciencia humana delante de Dios. El Señor lo que quiere es un pueblo de Dios obediente y genuino,
El Señor no quiere imitación, Él no necesita imitación, Él necesita gente genuina y me incluyo yo. Porque dice, Señor, primero comienza conmigo. Comienza conmigo, Señor, porque yo no puedo llevar tu palabra si tú no trabajas conmigo primero. Yo no puedo llevar una palabra falsificada cuando yo no estoy viviendo tu palabra, Señor. Cuando yo no estoy yendo delante de ti y diciendo que me corrijas. Yo no puedo aportar una cosa que yo no estoy recibiendo de parte de Dios, porque me convierto en una palabra humana que no viene de parte de Dios. Un mensaje vacío, porque ni siquiera yo lo vivo y yo no lo puedo transmitir. Entonces yo no puedo llevar un mensaje vacío ante el mundo si primero no recibo desde allá arriba ese mensaje. Y es por eso que el enemigo tentó al Señor de esta manera, porque él falsificó algo que no existía, algo ficticio, para ver si el Señor caía. Y eso es lo que Él hace continuamente con cada uno de nosotros, para ver dónde caemos, para dónde caemos. Por eso que dice que estemos firmes, y sobre todas cosas en la palabra del Señor, que la palabra es la que nos va a hacer libre de todo, de toda maldad, de toda tentación. La palabra nos va a hacer libre. Dice que si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, entonces no tenemos que cargar con cosas viejas, humanas, si ya conocemos al Dios que cambia. Entonces no podemos portar cosas ya del viejo mundo a la nueva criatura que somos. El Señor nos quiere genuinamente y no nos quiere incredulidad como esos siervos que nos ha llamado para importar su palabra. Él quiere que seamos siervos humildes, siervos diligentes, primeramente delante de Él, para usarnos cada día y portar ese mensaje a aquel que todavía no ha entregado su corazón. Que dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, así como nosotros éramos tinieblas, que el Señor nos sacó a la luz a mirarlo, nosotros también vamos a hacer esta luz delante de los demás, porque somos nosotros como testimonio, somos nosotros los soldados que el Señor llamó, y que también los que están allá también son soldados del Señor, porque el Señor quiere a todos como soldados. Por eso la venida del Señor no ha venido todavía, porque Él quiere que todos nos salvemos. Él no tiene excepción de personas, Él no tiene favoritos. Él quiere que toda su creación sea salva. Y por eso Él levantó un ejército, incluyendo a mí, incluyendo a cada uno, que está todos los hermanos que están caminando verdaderamente. Y los que, bueno, también el Señor los quiere corregir, porque no somos perfectos. Pero si seguimos al perfecto, recibimos la corrección de Él todos los días. Y el Señor lo que nos quiere corregir, que seamos siervos del ejército de Él genuinos, que no portamos una palabra vacía cuando nosotros la estamos viviendo, sino que vivamos primero en Él para poder transmitir esa palabra a aquel que todavía no conocemos, esa luz en medio de las tinieblas, que seamos ese amor en Cristo, aquellos que necesitan conocer al verdadero Cristo. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a llevar esa palabra, a portar esa luz que es Él, a aquellos que todavía no han entregado su corazón. Que seamos esa luz en medio del dolor, que seamos ese amor que solo Cristo nos da para poder entregarle a nuestros hermanos, a nuestro mismo hermano en Cristo. Porque si nosotros no nos amamos, nosotros no vamos a amar a nuestro prójimo, si no dejamos que el amor de Cristo mengue en nuestros corazones. Nosotros no vamos a portar ese amor hacia los demás, porque Dios es amor, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, si portamos a ese Dios, tenemos que portar genuinamente esa palabra, para que esa palabra pueda ser redarguida en los corazones de aquellos que no conocen al Señor. Y cuando tú portes esa palabra vaya como una flecha que penetra ese corazón, esa mente. Que cuando esa persona te escuche hablar, vea ese brillo, vea ese sí es un siervo del Señor, porque esa cosa es como sal, esa sal, no una sal, una sal que te enamora, una sal, esa palabra te enamora del amor del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Un aplauso para los que están dormidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso.
Dice la palabra del Señor en el versículo de 4, el versículo del 3 al 6. Ya vamos a leer la palabra para que puedan leerla conmigo nuevamente. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, mire que se fijan que el Dios es Dios de minúscula, ya sabemos de qué Dios estamos hablando, ¿no? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice que nosotros tenemos que reflejar ese amor de Jesucristo. Por eso que dice que nos llamó siervos, nos llevó amigos, porque ahora somos amigos, somos los siervos del Señor, que fuimos escogidos para llevar esa luz a aquellos. Somos privilegiados. Y no es que somos más que todos los demás, no, porque el Señor no tiene perdido, sino que el Señor nos quiere usar para poder, a través de que nosotros esa luz, podamos ser esa luz en los otros, en la humanidad, en aquel que todavía no conoce, que estamos esa luz, que portamos ese amor del Señor, ese amor de Jesucristo a aquellos, a nuestra familia, que todavía no, que seamos esa luz en medio de esa oscuridad donde se encuentran aquellos que todavía no han entregado su corazón, aquellos que todavía quizás no es que no lo quieren entregar porque ellos no quieren, sino quizás por la vergüenza, quizás porque piensan que el Señor no lo quiere, quizás porque no entienden, porque ellos ahora mismo tienen un velo que no lo deja ver, un velo que atrás de ese velo está este Dios, el príncipe de las tinieblas, que lo tiene con ese velo que ellos todavía no han podido ver esa luz que es el amor de Cristo Jesús. Quizás por eso muchos de ellos no han entregado ese corazón, quizás se sienten solos, quizás ellos, pero por eso el Señor nos quiere preparar a nosotros cada día a ser ese portador de esa luz que es Él en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, que seamos esa luz. Que seamos esa luz, porque así como fuimos como ellos también, que estuvimos en ese lodo cenagoso, perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos en el adulterio, perdidos en muchas cosas que nos separan del amor del Señor, pero aún así el Señor siempre nos ama, a pesar que nosotros mismos nos vamos, porque somos nosotros que vamos, pero el amor de Dios es infinito, Él siempre está ahí. Pero así como ellos piensan de que quizás sienten que el Señor no lo quiere por lo que hacen, no, entonces por eso que el Señor nos está preparando un ejército en la palabra, en la verdadera palabra, para poder portar esa palabra y hacerlo a ellos, a través de esa palabra, que esa palabra los haga libres, así como nos hizo libre a nosotros, también lo hace libre a ellos, quita ese velo que ellos tienen, de que quizás ellos sienten que el Señor no lo quiere por lo que están haciendo, y ese es el velo que nosotros vamos a proyectar a través de la luz que tengamos nosotros en Cristo Jesús. Ese amor por la palabra, ese amor por el prójimo, es lo que va a hacer que ellos conozcan esta verdad. La verdad de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Esa es la verdad que le va a quitar ese velo a ellos. Esa es la verdad que los va a hacer libres de todo pecado. Esa es la verdad que a ellos les va a enseñar, los va a guiar. De que no están en lo correcto. Que a pesar de lo que están haciendo, el Señor los ama. Porque el Señor dice que ama al pecador, pero no ama lo que hacemos. Hacemos porque hacemos cosas que todavía, aún dando las cosas, yo hacemos cosas que yo no hago. Así que por ende nos metemos todo en el paquete. Porque todos los días hay que pedirle perdón al Señor, porque todos los días le fallamos. Así que todos le tenemos que pedir todos los días al Señor por nuestros pecados. Para que Él nos haga libre todos los días de nuestros pecados. Que se rompa toda esa cadena todos los días. Y quiero que me acompañen en San Juan 14:23. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esa palabra. Dice el Señor que si nosotros guardamos su palabra,
que ama su palabra, dice el Señor, y la guarda. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice que el Señor, que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón y que guardemos su palabra sobre toda cosa. Porque dice que eso es lo que nos va a reflejar esa luz, que es Él, ese amor que es Él. Él es el que transforma esa vida, Él es el que transforma a aquel menospreciado. Él es el que nos trae ese gozo, el gozo, la luz admirable. Dice que no nos hagamos incrédulos a la palabra de Dios. Porque dice que una persona incrédula es una persona que no cree, una persona que tiene una fe muerta, una persona que tiene dificultad para aceptar algo que es cierto. Dice que es una persona que no se deja convencer, porque es una persona que está centrada en sí mismo, una persona que se gobierna a sí mismo, una persona que se predica a sí mismo. Yo le quiero contar algo referente a este pasaje en mi vida que pasó. Y eso nos pasa y ahí ante uno porta esa luz, ese mensaje de amor, de corrección a tu prójimo, pero una corrección con amor, no una corrección humana, sino una corrección con amor, así como ese amor que el Señor hizo durante su ministerio, una corrección de amor, que sea una corrección que esa persona no lo tome, que no lo corrija a tu manera, porque no seas tú el que en la humanidad, sino que sea una corrección de amor de parte de Dios. Yo tenía una compañera, la bendigo y verdad que la quiero mucho, pero era una persona incrédula. Una persona incrédula que yo sé que donde ella está, yo sé que el Señor trabajó mucho en ese carácter de ella. Una persona incrédula, ¿en qué sentido? Era una persona que era muy perfecta, una persona que ella no aceptaba corrección, o sea, son de esas personas que no aceptan, que a pesar que sabe que tiene una dificultad, que a pesar que sabe que no ha hecho las cosas correctas, no la acepta. O sea, es una persona incrédula, eso es lo que quiere decir la palabra. Una persona que se cree que es de sí misma, porque ella misma no acepta corrección de nadie, porque ella es perfecta, que ella... Y una persona muy trabajadora, pero tuvo una falla, yo la confronté con la verdad, o sea, la enfrenté con evidencia, y además sí decía, no, o sea, Jessica, no, era algo bien delicado, porque era un pago bien importante, y al parecer ella no lo contempló, y la persona que facturó tampoco se dio cuenta, así que cuando llegó a mis manos, y por eso que uno tiene que ser un equipo, en la vida del Señor un equipo, nosotros somos un equipo, si no hay una mano, o sea, somos la mano, los pies, todos somos un equipo, nadie es más que nadie, somos un equipo, un ejército que el Señor nos llamó. Así que lo que le pasa a mi hermana me tiene que doler a mí, o sea, somos un equipo para poder llevar adelante lo que el Señor nos mandó a hacer. Si uno se cae, hay que levantar. No porque lo que le pasa a mi hermano, o sea, somos un equipo. El Señor quiere esa unidad. Y así mismo en los trabajos. Bueno, todo lo que trabajamos sabe cómo se trabaja en equipo. Y bueno, me tocó en la parte mía, pues, me tocó cuando llegó el caso mío, yo sí me di cuenta de lo que había pasado, o sea, que había una falla del principio.
al final llegó a Canelí y yo le dije, bueno, mira, me emocioné de ella. Le dije, Canelí, yo no me fui directamente al del mayor. Yo primero fui, la llamé, yo, Canelí, mira, pasó esto, quiero para ver si, pasó esto y o sea que esté bien delicado, le digo. Ella, no, será Jessica, ¿cómo va a hacer eso? Que no sé qué. Que sí, pero qué raro. O sea, yo la confronté con la verdad. O sea, le llevé la evidencia, pero ella no quería reconocer. Yo dije, no, pero no hay ningún problema. O sea, quería para que tú supieras el error que hubo. Pero ella pensó, como dice, que yo iba a llevar, yo no, primero vamos acá a corregir, o sea, a ver qué puede pasar y eso. Y bueno, si no, entonces llevamos al mayor, ¿no? Pero primero vamos a ver qué hacer. Para eso estamos, para ayudarnos, ¿no? Si ya se le escapa la mano, se vamos a del mayor, vamos a ver qué está pasando, porque ya después no hace posible. Si se puede resolver, resolvemos y entonces vamos allá, pero todo con verdad, ¿no? Porque tampoco vamos a estar ocultando una cosa que yo, como ella no estaba en la cosa, pero yo sí, yo sé que yo, primeramente yo no voy a estar haciendo cosas que a Dios no le agrada y sabiendo que está mal, o sea, no le llamen, como dice, no le diga bueno a lo bueno y malo a lo malo, a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. O sea, hay que ser realista y delante de Dios, casi toda una cosa de que. Bueno, la hermana, ella estaba que no. Bueno, al final, como dice, la incredulidad se le quitó. Ella tuvo que aceptar al final que sí, que había fallado, bueno, que aún así todavía estaba bien, porque, bueno, al final pudimos solucionar y ella aceptó y bueno, pasamos esa información allá al facturador y bueno. Pero lo que quiero decir que a veces nosotros mismos nos hacemos incrédulos a las cosas de Dios, incrédulos a llevar su palabra, incrédulos a hacer esa luz delante de la humanidad. Porque a veces estamos viendo las cosas y no lo creemos, nos hacemos incrédulos ante la palabra del Señor. Porque si el Señor te prometió una cosa, lo va a cumplir, pero aún así lo hacemos incrédulos, porque no creemos. Dice que la fe es imposible agradar al Señor. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Que a veces estamos caminando por el Señor y no creemos lo que el Señor va a hacer. Entonces nos convertimos incrédulos ante la palabra, porque tampoco creemos lo que dice la palabra. Porque si la palabra nos está diciendo esto, entonces tampoco creemos y tampoco caminamos en base a la palabra. Entonces nos hacemos incrédulos de la palabra, porque no estamos diciendo una cosa que no estamos viendo y tampoco la estamos creyendo. Entonces nos hacemos incrédulos de la palabra de Dios. Y vamos a ir terminando, hermano, con este último capítulo, este versículo del 2 Corintios 4. Dice la palabra del Señor del 6 al 10. Sigan conmigo en la palabra, lo que tiene la Biblia. Dice, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a repetir esa palabra entre todos. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso lo podemos ver, hermanos, en la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice que todos conocen la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice que ella vivió 12 años soportando ese flujo, gastando en médico, tantas cosas que hizo la mujer del flujo. Pero dice que ella en medio de su
tribulación, en medio de su desesperación, en medio de su desgaste, en medio de que ya había perdido, o sea, de que no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando, ella escuchó que el maestro pasaba por ahí. Y fue su fe, hermano, la que aún en medio de toda la multitud, ella sin fuerza, me imagino, cabizbaja, debilitada, pero ella sacó esas fuerzas que solo el Señor sabe dar. Dice que tocó el manto del Señor y fue sana. Yo quiero recalcar estos versículos, hermanos. Porque muchos de nosotros estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por desespero, estamos siendo perseguidos, pero que nada de eso nos detenga para que fuimos llamados, que nada de eso nos detenga, que el amor del Señor todo lo puede. Dice que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Dice que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Quiero que me acompañen para respaldar este último capítulo en 2 de Corintios 4, 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dale un aplauso al Señor por eso. Que sea lo que tú estés pasando, hermano, dice que esto es momentáneo, porque el peso de gloria sobre esa tribulación va a ser mucho mayor. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Que lo que tú estés pasando, hermano, ya sea por enfermedad, ya sea por escasez, ya sea por algún problema, recuerda esto: el peso de gloria sobre nuestra vida será mayor que esto momentáneo que tú estás pasando. Y vamos a culminar en Mateo 7, 24, 25. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Dale un aplauso que de Rey de Reyes, Rey de Señores. Que tu vida esté fundamentada en esa roca, que nuestra vida esté fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, el que nos llamó de lobo cenagoso a la luz admirable. Que tengas esa integridad en Cristo, que tu revelación sea la revelación de la gloria de Dios, que tu fortaleza en tu debilidad sea la fortaleza de Cristo Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Que seamos como ese hombre que fundamentó su edificio sobre la roca. Que aunque soplaron ríos, lluvia, nada de eso nos separará del amor del Señor. Dice que seamos como el monte de Sión, que no nos movamos, sino que permanecemos. Que aunque esté pasando situaciones en nuestra vida, no nos limite el propósito que el Señor tiene con nosotros. Que
que no nos desvanecemos, que no nos desmayemos, hermanos, que sigamos adelante creyendo en su palabra, porque dice que su palabra es viva y la buena obra que Él comenzó la terminará. La buena obra que el Señor comenzó en mi familia, Él la terminará. La buena obra que comenzó en tu familia, Él la terminará, porque Él no es Dios de lo que Él promete se arrepiente, sino que lo cumplirá. Porque dice que Él es un Dios, que el tiempo de Él no es como el tiempo de nosotros, que si lo que Él prometió va a ser en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es bueno, perfecto y agradable. Y quizás muchas veces no lo entendamos, pero ese es el tiempo de Él, bueno, perfecto y agradable. Y nosotros tenemos que seguir creyendo en su promesa, en la palabra. Este es el alimento que nos va a hacer crecer cada día, conjunto con la oración, con el ayuno, para poder mantenernos con esas armaduras puestas en Cristo Jesús. Que cada vez que nos sintamos débiles, cada vez que no tengamos fuerza, decimos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi pastor y nada me faltará. Lámpara a mis pies su palabra y lumbrero mi caminar. Él es mi fortaleza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Que clamemos a Él y Él nos responderá. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que aunque no veamos las cosas, las llamemos como si las fuésemos visto. Grande y maravilloso es el Señor. Y siempre recuerda esto: integridad en Cristo ante todo. La revelación de nuestro Señor a través de su palabra, de la gloria de Dios. Y la fortaleza en medio de la debilidad, la fortaleza de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos sobre la copia, darle gracias al Señor por esta palabra, que sé que cumplirá su propósito por la palabra enviada. Que sé que esa palabra nos ayudará cada día